Yo soy Andrés Vilota, director del programa de debates. Hoy voy a tener el lujo de poder moderar este homenaje, que es el tercero del año. Y primero que nada, me gustaría recordar que esto se hace todos los sábados. Es este año a las 18 horas, vía Zoom, por cuestiones de pandemia, como los que vengan acá recurrentemente ya tendrán por sabido. Primero que nada, antes de empezar todo esto, quisiera hacer una breve mención sobre Lysander Spooner, perdón si pronuncio mal, para poder estar entrando en contexto. Y es sobre algo que hablan sobre él que dice: los Estados Unidos de Norteamérica, el primer latinoamericano que va a visitar y a conocer directamente esa sociedad, a la vez experimental y conservadora, rural, aún rústica, pero hasta esos conforme a los ideales del siglo, es un hombre notable por su cultura, por sus ideas, por sus metas, por sus dotes de ávido observador y por su costumbre de llevar un diario detallado de todo cuanto hacía y veía. Francisco de Miranda, quien nos relata una breve anécdota que demuestra qué tipo de sociedad y de instituciones primaban en esta tierra, en el camino de regreso de Nueva York se entera de una anécdota ocurrida durante la guerra, cerca de King Ferry sobre Houston. Acá empieza a citar: un paisano, amo del terreno en el que estaba plantando el campamento francés de Rochambeau, hizo aplicación para que le pagasen el uso del piso. Pero los oficiales franceses no hicieron caso a esta pretensión insólita del dueño del terreno, lo cual, visto por el patán republicano, se quitó de ruidos y fue a buscar del sheriff para arrestarle al deudor. Y ve a vuestra merced venir a estos dos pobres labradores sin una simple arma en la mano, pero sí con el paladio y autoridad de las leyes, resuelto con firmeza heroica y a arrestar al general francés Rochebeu, al frente de todo su ejército. Y el general fue efectivamente retenido por el sheriff frente a todo su ejército y pagó el punto lo que se le debía al pobre labrador, con lo cual terminó el procedimiento. Y comenta ya Miranda: ¿cómo es posible que bajo semejante auspicios no florezcan los países más áridos y desiertos, y que los hombres más fusilánimes e ínfimos sean dentro de poco tiempo honestos, justos, industriosos, sabios y valientes? Ya bien entrado el siglo XIX, vemos que quedó de esta libertad y autonomía de las personas, por desgracia. Para continuar, me gustaría compartir un video. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace solo siglo y medio, el país que hoy es la potencia hegemónica mundial, sin discusión, los Estados Unidos, estuvieron a punto de dejar de existir. Fue la Guerra de Secesión, es decir, de separación entre el norte y el sur, en 1861. Todos tenemos la idea, difundida después por la leyenda de los vencedores, de que se trataba de acabar con la esclavitud. En realidad, no fue eso lo que pasó. Fue esto otro. En 1861 estalló una guerra que iba a ser determinante para la historia universal, la Guerra Civil Norteamericana, llamada Guerra de Secesión, por lo que allí se ventiló la secesión o separación de los estados del sur y los del norte en los aún jóvenes Estados Unidos. Los del sur querían separarse, los del norte mantener la unión. Ganaron los del norte tras 4 años de una guerra extraordinariamente cruenta. 30 años después, los Estados Unidos comenzaban su expansión internacional. Medio siglo después, estaban en condiciones de imponer su ley a otros países. Poco más de un siglo después, eran la potencia hegemónica mundial. ¿Por qué hubo una guerra civil norteamericana? La versión común dice que la causa fue la esclavitud. El norte quería abolirla, el sur mantenerla. Pero el asunto de la esclavitud fue secundario y en realidad no entró en liza hasta ya comenzada la guerra. Las causas reales fueron otras. Hubo una causa económica porque el norte industrial quería imponer una banca centralizada y reglas proteccionistas, cosa que era calamitosa para el sur, fundamentalmente agrario, que vería así grabados los bienes que importaba del exterior y al mismo tiempo lo tendría más difícil para colocar sus productos propios. Hubo una causa política también, porque el norte, dominado por el Partido Republicano, tenía un proyecto unitario más centralista que el sur, dominado por el Partido Demócrata. Y hubo una causa cultural, porque el norte se había convertido a toda velocidad en un mundo burgués y moderno, mientras que el sur mantenía una cultura más rural, señorial y tradicional. Cuando el gobierno republicano quiso imponer su política, entre diciembre de 1860 y febrero de 1861, 7 estados del sur invocaron el viejo derecho a la secesión. El nuevo presidente, Lincoln, reaccionó amenazando con invadirlos, lo cual dio lugar a la secesión de otros 4 estados. La guerra se generalizó. Los estados del sur se organizaron en una confederación presidida por el demócrata Jefferson Davis. Su ejército lo dirigió el general Robert Lee, pero la diferencia de fuerzas era apabullante. El norte, más poblado e industrial, 22 millones de habitantes, contaba con un ejército de casi 2,5 millones de efectivos, mientras que el sur, con 9 millones de habitantes, no llegaba a la mitad de esa cifra. Aún así, los 2 primeros años de guerra fueron favorables para el sur. Fue precisamente entonces cuando Lincoln decidió levantar la bandera de la abolición de la esclavitud como argumento moral para legitimarse. A partir de la batalla de Gettysburg en 1863, las tornas cambiaron y la iniciativa pasó al norte. En abril de 1865, la Confederación aceptaba su derrota. Detrás quedaba un número pasmoso de bajas, más de 1 millón de muertos, un 3% de la población. En el sur murieron el 18%. Piden préstamos porque no tienen ni siquiera para pagar el uniforme que tienen que vestir, ¿no? Hemos sacado varios temas que merecen un comentario detallado uno a uno. Uno de ellos, desde luego, es la cuestión del derecho de secesión. Es decir, hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos en aquel momento ese derecho existía. No lo habían reivindicado solo 3 estados en su momento y tal, pero digamos que formaba parte del orden establecido. Exactamente. La Constitución norteamericana, la Constitución de Filadelfia, establece muy claramente que los estados se están uniendo, las primeras 13 colonias, que luego se extiende a todas las demás, se unen por propia voluntad y que en cualquier momento la separación es posible. La separación es legal y tienen derecho a separarse, siempre y cuando se den unas condiciones, es decir, un aviso a la Unión, al Gobierno común, que haya unas causas objetivas. Todo eso la Confederación de Estados del Sur lo hace y hace todo el procedimiento legal. Y llega un momento en el que dicen que el moderado Abraham Lincoln, decían que el republicano moderado tenía poco de moderado. Él era partidario de un régimen presidencialista, que no era la esencia del gobierno norteamericano desde los padres fundadores. Niega unilateralmente la posibilidad. Y dicen siempre, el sur declara la guerra al norte. No. Lincoln, a través del Senado,
declara lo que allí se llama la guerra del Senado, es decir, la posibilidad de armar un ejército para iniciar las hostilidades. Exacto, para invadir militarmente a los estados que se han declarado en secesión. Es interesante porque esto es un giro, digamos, en la trayectoria política de los Estados Unidos. Lincoln, apoyado por mucha gente por otra parte, decide hay que salvaguardar la Unión. Y lo hace además en un entorno de una política económica que no es solo cuestión de dinero, que para el sur es absolutamente letal, fundamentalmente por las razones que como explicábamos en el vídeo, de un sistema proteccionista para favorecer a la industria del norte, que al sur, por el contrario, lo destroza, porque le obliga a comprar más caro todo lo que tiene. Aquí la esclavitud es importante porque, evidentemente, el sistema laboral, si vale la palabra, para el sur, la mano de obra esclava era decisiva, pero no es la cuestión fundamental en el momento en que se declara la guerra. Ni muchísimo menos. De hecho, el problema de la esclavitud se empieza a esgrimir a partir, como bien ha dicho el vídeo de introducción, del año 63. Vamos a irnos 3 años antes de la guerra, año 1858, el caso Brown. El caso Brown. Brown es un activista del norte. Vamos a seguir, a pesar del inconveniente. Bueno, primero que nada, presentar a los oradores de hoy. Sergio Perdón, siempre me confundo el nombre. Sergio Margalot, ahí está, espero haber pronunciado bien, que es el coordinador del calendario del club, y a Enrique Arduino, que es uno de los directores del club. Ellos, en el orden que fueron presentados, van a exponer sobre el tema de hoy. Sergio. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, soy Sergio Margalot. Es un placer estar con ustedes hoy homenajeando a esta importante personalidad de las ideas de la libertad. Yo le voy a estar comentando un poco la biografía de Lysander Spooner y los eventos más importantes que definieron y motivaron el pensamiento y la obra de esta persona. Lysander Spooner fue un destacado jurista norteamericano, filósofo político, empresario, inventor, economista, anarquista individualista y escritor. Nació en 1808 en Athol, Massachusetts, y falleció en 1887 a los 79 años en Boston. Lysander desde pequeño mostró una personalidad de gran independencia e individualidad, carácter que fue desarrollado en el seno de una familia granjera, donde a su vez cada una de su familia eran ardientes abolicionistas de la esclavitud. Él se crió en un contexto familiar y social donde primaba el trabajo duro, la disciplina, la pobreza y las dificultades. Todo lo que aprendió en la granja con su padre le sirvió para permitirle enseñar en una escuela durante un periodo de tiempo, y más tarde trabajó como tutor para hijos de un granjero adinerado. Luego, con sus ahorros, se mudó a Worcester y trabajó en la oficina del registrador de escritura. Un año de servicio allí lo convirtió en un examinador y ejecutor de títulos cuidadoso y muy confiable. En su siguiente paso, entró en el mundo del derecho y la ley. En 1833, Lysander comenzó sus estudios legales en las oficinas de John Davis, quien era un político eminente. Davis fue elegido gobernador a la brevedad y cumplió varios mandatos. Más tarde fue senador de los Estados Unidos. Como Davis pasaba mucho tiempo fuera de Worcester, Spooner probablemente aprendió la mayor parte del derecho de un distinguido jurista llamado Charles Allen, que era por entonces senador estatal de Worcester. Y más tarde se desempeñó durante muchos años como presidente del Tribunal Supremo de Massachusetts. Tanto Davis como Allen debieron estar muy impresionados con la habilidad de Spooner, ya que era una señal de inmenso favor para un abogado permitir que un joven estudiara en sus oficinas. La influencia de Davis y Allen fue clave en la vida de Spooner. Ellos fueron conservadores, juiciosos y sobre todo rigurosamente lógicos. En sus oficinas, Spooner dominó el fino arte del razonamiento legal para marcar sus propios escritos. Davis y Allen, hombres de juicio independiente, eran fuertes enemigos de la esclavitud
mucho antes de que la abolición se convirtiera en una causa popular en Massachusetts. Ya con suficientes conocimientos adquiridos, empezó a ejercer el derecho, pero sin contar con un permiso estatal. Spooner consideraba a este permiso una traba al libre contrato entre las personas y una ventaja injusta para los que sí contaban con la posibilidad de adquirir esa matrícula. Así, mientras dominaba el derecho, Spooner también encontró tiempo para leer teología general y filosofía. De su estudio emergió como un escéptico y atacó audazmente al cristianismo y a la Biblia, escribiendo a los 26 años La inmortalidad del deísta y un ensayo sobre la responsabilidad del hombre por sus creencias. Luego, a los 28 años, escribió La respuesta del deísta a las supuestas evidencias sobrenaturales del cristianismo. Elaboró panfletos que tenían la intención de despertar la oposición al clero y al cristianismo, argumentando que la Iglesia engañaba y esclaviza la imaginación de los jóvenes, volviendo a muchos hombres necios, esclavos, cobardes, intolerantes o fanáticos. El ataque de Spooner al clero lo identificó de inmediato como un radical. Tal identificación pesó de manera muy negativa sobre el trabajo de Spooner porque no le trajo clientes a su oficina. En consecuencia, Spooner no encontró un futuro próspero en Worcester. De hecho, no pudo ganar lo suficiente en su primer año como abogado para pagar sus gastos de subsistencia. Entonces, Spooner consigue un trabajo como empleado del banco. En unos pocos meses acumuló suficiente dinero para partir hacia la floreciente tierra prometida de riqueza en el oeste americano. Es así que en 1837 arranca como empresario, dedicándose a la inversión y especulación inmobiliaria en la época del auge, comprando tierras en Maumee. El ramo del negocio inmobiliario se desarrollaba a base de hipotecas bancarias. Lysander no tuvo suerte con esta especulación, ya que su zona, la zona que compró, había comprado 80 acres, se desarrolló muy poco, y a eso se sumó la gran crisis financiera que ocurrió en 1839, donde el sistema bancario colapsó. Esta crisis lo dejó con el mismo capital que cuando arrancó, a él y a decenas de especuladores. En 1840 se vio forzado a regresar a la granja de su padre. En sus experiencias había encontrado una nueva comprensión de las sutilezas de la finanza y la banca. Rápidamente se comprometió a convertir el mundo con un nuevo sistema bancario y monetario que evitaría catástrofes como la vivida. Lysander se hizo la pregunta: ¿cómo sucedió que el país hubiera sido tan exuberante financieramente en 1836 y casi quebrado en 1840? De regreso en la granja de su padre, se propuso descubrir a partir de su propia experiencia por qué había tanto fracaso en un país de tierras, recursos e ingenio humano aparentemente ilimitados. Dado que la quiebra fue tan evidente en los bancos, los examinó de cerca, encontrando muchos problemas en el sistema que causan valores fluctuantes, fraude y quiebra. Con estos estudios, Lysander escribe un nuevo sistema de papel moneda y escribe Pobreza, sus causas ilegales y cura legal. En estos escritos, Spooner proporciona tanto un sistema bancario como un sistema monetario. En sus escritos económicos, como en toda la obra de Spooner, luchó por la verdad universal. Spooner afirmó que los principios son justos en sí mismos, son los principios de la ley natural. Y argumentó que la ley natural en lo que respecta a los derechos humanos se puede determinar con una certeza casi absoluta. Estas leyes eran para Spooner tan claras y seguras como los principios matemáticos y las encontraba irrefutables. Fue en este tiempo que Spooner abrió su propia empresa de correos, la American Letter Mail Company, desafiando así al gobierno de los Estados Unidos. Él había identificado y superado con su compañía las enormes falencias e injusticias de la oficina de correo estatal, quien pretendía mantener un monopolio. De hecho, en unos pocos meses, su empresa, junto a las demás empresas de correo privadas, habían absorbido la mayor parte de servicios entre Boston, Nueva York, Filadelfia y Baltimore. Para que no terminaran de desplazar con sus mejores precios y servicios al correo estatal,
este realizó un ataque vigoroso y rápido. El gobierno terminaría por expulsar la compañía de Spooner del mercado mediante leyes proteccionistas. Chantajeó a las empresas de transportes y un aluvión de acciones legales tan hostigadoras para la empresa que no pudo sobrevivir. Después que fracasara con su empresa de correos, Lysander regresó nuevamente a la granja familiar en Athol, donde abordó la cuestión de la esclavitud. Lysander fue un continuador de los principales pensadores en torno al derecho natural, también llamado ius naturalismo, que como muchos de ustedes saben, se refiere a la doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentales determinados en la naturaleza humana. Esta doctrina propugna la existencia de un conjunto de derechos universales anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. Así se comprometió a atacar la esclavitud a través de argumentos legales. Pensaba que era necesario demostrar que la esclavitud era equivocada y para ello necesitaba una estrategia legal para acabar con esta institución. Pensaba demostrar la base ilegal de la esclavitud y con ello también demostrar que toda propiedad estaría en peligro si se continuaba con la propiedad en el hombre. Con respecto a esto, Spooner afirmó: los seres humanos nacen con la calidad inalienable de la libertad. Es una verdad evidente que todos los hombres son natural y legítimamente libres. Y el estado de esclavitud es un estado de guerra. Y en este caso es una guerra justa por parte de los esclavos. Una guerra por la libertad y recompensa de los daños. La necesidad los justifica para llevarla a cabo y por el único medio que sus opresores le han dejado. Y como se sabe, en la guerra, el saqueo de enemigos es tan legítimo como matarlos, y la estratagema es tan legítima como la fuerza abierta. La esclavitud, como la mayoría de las injusticias, se había originado en las leyes artificiales. Las leyes de los hombres tendían en general a oscurecer y confundir la ley natural, que por sí sola podía resolver la mayoría de las cuestiones legales. Con la excepción de algunas reglamentaciones, todo el objeto de la legislación es revocar la ley natural y sustituirla por la voluntad arbitraria del poder. En otras palabras, destruir los derechos naturales de los hombres. Así milita contra la esclavitud, escribiendo obras como La inconstitucionalidad de la esclavitud y otro escrito que realizó que es La defensa para los esclavos fugitivos. También trabajó en lo que sería su obra más larga e incompleta, La ley de la propiedad intelectual, en el año 1855, con la que Spooner pretendía garantizar la vida a quienes trabajaban con la mente. La vida, la libertad y la propiedad son derechos naturales, inalienables y evidentes. Y esencialmente la idea es que las producciones de la mente, no menos que las producciones de las manos, son propiedad. Con sus derechos de propiedad asegurados, los hombres de intelecto podrán estar seguros de ganarse la vida con su trabajo. En cuanto a los impuestos, las opiniones de Spooner eran que un gobierno, como cualquier otra institución, debe depender de un apoyo puramente voluntario. Los impuestos serían dados por la gente, no tomados de ellos. Si un ciudadano desaprobaba su gobierno, simplemente podía retener el pago. Por supuesto, habría poca necesidad de gobierno bajo el sistema de Spooner. Lysander pidió el fin inmediato de los monopolios estatales sobre la moneda, las oficinas de correo y la administración de justicia. Estos servicios podrían ser mejor realizados por sociedades anónimas voluntarias. Se podrían organizar tantas empresas como pudiera soportar el mercado y en la competencia, un ciudadano podría comprar el servicio más económico y eficaz. El gobierno quedaba se dividiría en subdivisiones más pequeñas con sus funciones claramente diferenciadas y el ciudadano podría pagar solo por los servicios que utiliza. Luego, además, enfatizó sobre los derechos de las mujeres, que incluían el divorcio. Cada mujer, argumentó, tiene un derecho natural inherente e inalienable como ser humano de dirigir su propio trabajo, controlar sus propios ingresos,
hacer sus propios contratos y proveer para la subsistencia de ella y de sus hijos. Desde su más tierna juventud hasta su muerte, Spooner soñó con el éxito, pero siempre se encontró sobreviviendo. Su práctica legal, la especulación en tierras de Ohio, la empresa de oficinas de correos, los muchos libros y folletos, las patentes, el banco de tierras, la compañía de derechos de autor y otros esfuerzos no prosperaron como Spooner hubo deseado. Durante su juventud y en su vejez, Lysander Spooner nunca vaciló en su búsqueda y defensa de la libertad, desde su primer escrito hasta el último. El tema de la no coerción es constante. La fuerza siempre estaba en conflicto con la libertad humana donde quiera que mirara. Mantuvo al hombre esclavizado, mantuvo el monopolio de las oficinas de correo, guió a los militares y fue la eterna consigna del gobierno. En lugar de la fuerza, en lugar de la coerción, Spooner buscó sustituirlo por un sistema completamente voluntario de relaciones humanas. En su vida fue una serie de notables carreras: deísta, abogado, empleado de banco, especulador de tierras occidentales, hombre de negocios, abolicionista, inventor, escritor legal, economista y anarquista. Murió el sábado 14 de mayo de 1887 en su departamento, rodeado de baúles repletos de libros, manuscritos y folletos que había reunido y desarrollado en más de medio siglo en su activa batalla por la libertad. Lysander Spooner representó al hombre que se gobierna a sí mismo. Con esto fue un pantallazo de la biografía de Spooner y los eventos que motivaron su pensamiento. Ahora le paso la posta a Andrés o a Enrique, que va a profundizar más sobre dos de sus libros más importantes, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Antes que nada, recordar dos cosas que olvidé mencionar. Primero, que todo aquel que desee participar puede hacerlo a través del chat o pidiendo las palabras para que después de la exposición puedan hacer preguntas o plantear temas a los expositores. Y también agradecer a la Fundación Cívico-Republicana por coorganizar este evento con el club, el cual es el homenaje a Lysander Spooner. Enrique. Gracias, Andrés. Gracias, Sergio, por dar una contextualización de la vida de Lysander Spooner. A ver, antes de empezar, Amir García Villalpando hace una pregunta bastante interesante que creo que la voy a contestar en mi exposición, y si no, después en el debate, porque hay en esa pregunta un problema semántico y por eso es que no se entiende algún aspecto de la vida de Spooner. Yo me voy a tomar 5 a 10 minutos. Primero, tendríamos que tener 3 expositores, pero por la fecha es difícil, vacaciones, gente descansando, es difícil coordinar. Entonces, hay 2 libros que son los fundamentales de Lysander Spooner. Uno es Los vicios no son crímenes, y el otro, que es al que más me voy a explayar, es Sin traición, la Constitución sin autoridad. Lo primero que hay que explicar, Lysander Spooner era pietista de religión. El pietismo es una variante de la religión protestante que se oponía a los litúrgicos, como les llamaban. Los litúrgicos son los que justifican todo por la fe. En cambio, el pietismo reclamaba una acción más moral, más práctica, más en el terreno. En el video que presentaron a la entrada, encontré algunas cosas que no son muy ciertas, que están amañadas para el resultado que quieren obtener de la entrevista. Por ejemplo, la primera: el sur estaba dominado por las
por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata Republicano, que era el que había en esa época, que no es el Partido Demócrata que conocemos hoy, ese fue posterior a la Guerra Civil y tenía otras intenciones, fue creado por Jefferson y era antiesclavista. Difícilmente el sur puede haber estado dominado por el Partido Demócrata cuando era esclavista de posición. En función a eso, y teniendo en cuenta lo que decía Spooner, vemos también de que es mentira que el sur era el esclavista. O sea, Lincoln amañó el tema del esclavismo para fortalecer su posición. En Estados Unidos en esa época había dos tipos de esclavos, los esclavos del norte y los esclavos del sur. Los esclavos del sur eran generalmente traídos de África, eran gente que hasta conseguía una mejor posición de vida, tenían un trabajo, es cierto, sacrificaban su libertad, pero tenían comida y tenían lugar donde vivir. Igual pasaba con Brasil en esa época. En su África natal tenían que salir a buscar su alimento todos los días y probablemente hubiesen sido alimento de algún leoncito bueno que andaba dando vuelta por ahí y tenía hambre. Esa es la verdad. Y Lincoln y el norte no eran ningunos antiesclavistas. En el norte, como se muestra bien en la película Pandillas de Nueva York, una excelente película, les recomiendo que la vean si no la vieron, que plantea la vida de los esclavos blancos irlandeses que Inglaterra vendía al norte estadounidense. Irlanda era muy pobre, era tierra rasa, y generalmente los ingleses hacían, como también los esclavistas de África, hacían redadas para capturar a la gente y venderlas como esclavos a Estados Unidos. Esa es una realidad que se refleja muy bien en el libro Los esclavos blancos, que refiere toda la venta de esclavos del sur de Europa, de la Europa mediterránea, por parte de los árabes a los países árabes. Llevaban las mujeres por su belleza y los hombres a trabajar. Eso fue también la causa de la creación de dos órdenes en la Iglesia Católica, la Orden de San Ignacio de Loyola, conocida como jesuitas, que era para recuperar militarmente a esos esclavos, y la Orden de los Mercedarios, que por medio de la entrega voluntaria de intercambio de mercedarios por el preso, que generalmente era el esclavo tomado que era miembro de alguna familia pudiente, pagaban para eso. O sea, el esclavismo fue algo amañado por el norte para justificar la acción, cuando ya en el norte había una rebelión en cuanto a por qué había que mandar a masacrar a tanta gente, ¿sí? Porque la guerra civil norteamericana, si algo tuvo, fue que fue una masacre. Les comento brevemente, en su condición de pietista y enfrentado con la Iglesia Católica, Spooner plantea una cosa que era muy cierta. La Iglesia Católica en Estados Unidos trató de inició una campaña muy violenta en cuanto a el consumo de alcohol y otras actitudes que consideraban no morales por parte de la población. Entonces, Spooner escribió: los vicios no son delitos. Debemos entender de Spooner que nunca escribió un libro. Generalmente lo que escribía era lo que se llamaba en ese momento panfletos, o sea, escritos de no muy larga extensión y que reflejaban la crítica a una situación en especial y la solución
que creía conveniente a esa solución, a esa posición, a ese hecho que él consideraba que no estaba bien. Los vicios no son delitos plantean el eje, la conclusión de ese libro. Los libros son recolección de compilación de varios panfletos referidos al mismo tiempo. Y como dije bien, bueno, tiene dos de esos que son muy aplicables actualmente y que son los más representativos de Lysander Spooner. Los vicios no son delitos y sin traición, la Constitución sin autoridad. Los vicios no son delitos llega a la conclusión de que un vicio, ¿sí?, no puede ser considerado delito, porque el delito es cuando se comete un daño a un tercero, a la vida, a la propiedad, a la libertad de un tercero. En cambio, el vicio se produce un daño a uno mismo, a su propiedad, a su libertad o a su vida. Entonces, es un concepto muy interesante en este momento que se discuten, por ejemplo, un tema como la legalización de los narcóticos, de las drogas, ¿sí? Sino, pareciendo que nos olvidamos que ya hubo guerras por eso, por ejemplo, la famosa guerra del opio, donde Inglaterra quiso monopolizar la distribución del opio en todo el occidente. Y tuvo el planteo en contra de los productores de opio, donde muchos de ellos todavía bajo su dominio. Entonces, Spooner plantea algo que es muy claro y es muy evidente, y a veces nos puede llevar a resolver problemas actuales. Yo no cometo un delito si tengo un vicio, o si hago algo contra mi propia identidad. ¿Por qué se considera en este momento un delito la eutanasia cuando el suicidio no lo es? El suicidio, ¿por qué? Porque, bueno, podemos aplicar este concepto de Spooner. La eutanasia es un daño a un tercero. En cambio, digamos, el suicidio me provoco yo mismo el daño. Pero ahí también cae, es un tema muy, muy interesante porque debemos plantearnos un problema ético y moral, que está bien que una persona que ya no tiene posibilidad de defenderse por sí misma, no tiene los medios para movilizar su decisión de terminar con su vida por suicidio, tenga que seguir en forma, hasta diría irresponsable a veces, sufriendo una situación que solo el tiempo va a definir y que no tiene ninguna solución dentro del conocimiento humano. Spooner nos lleva a eso, nos lleva a plantearnos eso. En su pelea contra la Iglesia, contra lo que la Iglesia decía que eran vicios, plantea esta situación. Y podemos plantearnos eso hoy en temas como la droga, como la eutanasia, y en un tema muy particular, que está muy vigente y del cual tengo una posición tomada que no es a favor ni en contra de ninguna de las dos posiciones dogmáticas que se enfrentan, como es el aborto. Entonces, a veces, como dice un gran amigo del club, el ingeniero Raúl Fontán, para novedades, los clásicos. Y hay clásicos que son clásicos en otros lugares, pero que nosotros aún no hemos tocado, no hemos leído, y cuando lo leemos decimos, pucha, ya se ha tocado este tema hace muchísimos años, más de 100 años. ¿Por qué no leemos cuáles son los planteos en este caso? Eso es lo que quería compartir con ustedes por el tema de
los vicios no son delito. Ahora, esta mañana hemos publicado un escrito, un artículo en la página del Club de la Libertad sobre la Constitución sin autoridad. No, sin traición, la Constitución sin autoridad. Ese artículo es el prólogo que escribí para uno de los libros de la edición especial que está pronta a lanzar el Club de la Libertad sobre clásicos. Hay temas son 6 libros de distintos autores y agradezco a los directores, a mis colegas directores y al presidente de la Fundación haber confiado en mí para escribir el artículo, el prólogo del libro de Spooner. Y lo quiero compartir con ustedes, entonces podemos después hacer un debate sobre lo que dice, porque tiene temas muy interesantes que nos estamos planteando y buscando soluciones cuando las soluciones ya están y merecen ser leídas. Voy a leer ese artículo, los comparto con ustedes y les pido por favor vayan haciendo las preguntas por el chat o vayan tomando notas para después poder conversar sobre ese tema. Me encantaría, porque hay temas que son muy urticantes en este momento y se tratan acá. A ver, vamos a ver. Bien. Desde el inicio de la humanidad, los incipientes grupos gregarios tendían a justificar la ocurrencia de todo acontecimiento por la voluntad de un ser superior, al cual en su primitivo razonamiento asignaban evidencia por lo hecho, pero ninguna certeza comprobada en su existencia, en parte por su escaso desarrollo intelectual, en parte por lo básico de las necesidades a satisfacer, alimentarse y sobrevivir. Estamos hablando de los primeros grupos de humanos. Con el devenir de los tiempos y la evolución humana, estos agrupamientos que denominamos sociedades fueron ganando complejidad tanto en las relaciones entre sus integrantes como en las actividades que atañen a su funcionamiento, lo que llevó a ciertos miembros de las mismas a ejercer una clase de poder sobre los demás para imponer orden sobre el funcionamiento social. Este ejercicio del poder podía ser individual, jefes o reyes, por ejemplo, o colectivo, ágoras, consejos. Físico, el más fuerte o el más hábil o intelectual, los oráculos, por ejemplo. Pero siempre tenían un punto en común, lo ejercían por la gracia de Dios. Ese ser evidenciado, pero no comprobado. Tal vez Moisés, descendiendo del Sinaí con las tablas de la ley, había comprendido que si bien asumía que era Dios quien elegía, quien gobernaría por su gracia, la relación no debería ser solo entre ambos, Dios y el agraciado, sino que esto debería ser ratificado por un pacto o convenio entre el gobernante y el pueblo, donde se planteaban los derechos y obligaciones de las partes para un correcto y armonioso funcionamiento social, amparados por el Ser Todopoderoso que se reconocía como originante de todo lo conocido y ocurrido en el universo. Así se podría decir que aproximadamente hasta el siglo XVII predominaba la idea de que el poder se justificaba de manera natural, ius naturalis, derechos inherentes al gobernante por el solo hecho de nacer, o apelando a instancias religiosas, que aceptaban que las sociedades eran ordenadas y reguladas de acuerdo a ciertas reglas que excedían su capacidad de decisión. Pero Heráclito de Abdera intuyó que el devenir es un cambio permanente, y estos no tardaron en llegar, los cambios, para pesar del estado de cosas imperante. El noce te ipsum socrático y la lógica aristotélica demolieron el concepto de lo basado en el pensamiento mágico,
reemplazándolo por el pensamiento crítico y que da impulso al desarrollo de la ciencia. Si cae un rayo, no se debe a que Zeus esté enfadado. Existen razones que por medio de la experiencia y el razonamiento pueden ser deducidas. Ya no todo depende de las decisiones de Dios. Por lo tanto, se podría plantear que no es una certeza que quienes gobiernen lo sean por la gracia de Él. Hipótesis que cobraba más fuerza con el avance y fortalecimiento de la ciencia y el debilitamiento de las razones religiosas como convenio entre gobernante y súbditos. La justificación del poder pasa a depender de alguna circunstancia, comportamiento o relación entre los mismos hombres que lo acrediten. Hobbes, Locke, Rousseau, con distintas bases y argumentos, intentaron explicar el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original, el contrato social entre individuos, por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Más próximo en el tiempo, Rawls y Habermas contribuyeron a actualizar los términos de dicho contrato a los tiempos que corren. Esta contractualidad socioestatal no es una doctrina política única o uniforme, más bien es un conjunto de ideas con un nexo común capaz de evolucionar y readaptarse hasta la actualidad en forma de constituciones. Sin embargo, Lysander Spooner en su obra No Treason, The Constitution of No Authority, sin traición, la Constitución sin autoridad en 1867, argumenta por qué las constituciones no pueden ser legítimas y por lo tanto no se les debe lealtad alguna. Por ende, quien así actúe lo hace sin traición. Lo hace en un perfeccionamiento de las ideas de Henry David Thoreau y Frederic Bastiat, yendo aún más allá que estos en sus razonamientos y su fundamentación. El título no genera dudas. No hay traición al actuar en contra del gobierno, del Estado, a quien nunca se le debió lealtad. La Constitución no tiene ninguna autoridad para obligar al individuo, sin su consentimiento manifiesto, ni a anular la revocación de un consentimiento previo. Como pietista, adherente al justnaturalismo, asumía que un gobierno solo podía ser legítimo si se basara en la voluntad total de los individuos que celebraran un contrato solo por ellos mismos. Si bien Spooner sabía que el Estado es mucho más poderoso que cualquier individuo y que si el individuo no puede usar una teoría de la justicia como su armadura contra la opresión del Estado, no tendrá una base sólida de la cual retroceder y derrotarlo. Cree que no se puede medir la moralidad de un individuo por el hecho de que siga rituales o incluso por su adhesión profesada al credo. Debemos observar sus acciones y ver si es realmente moral, consecuente con su formación pietista y en contra de las creencias litúrgicas. Su pensamiento político constituye una demoledora crítica del Leviatán, desde una postura voluntarista totalmente compatible. Bajo estas conjeturas, el gobierno es una asociación, para Spooner, el gobierno es una asociación de ladrones y asesinos. Toda legislación se opone al derecho natural y, por tanto, es criminal. Como un bandolero le dice a un hombre, tu dinero o tu vida. Si por un lado, por el derecho natural, cada individuo tiene derecho a la vida, la libertad, la propiedad, por el otro lado el Estado, sus monopolios y grupos protegidos los impiden y vulneran.
Es inevitable y justo que si se quiere estar acorde con el derecho natural, se debe desobedecer y levantarse contra lo que sea contrario, contra lo que le sea contrario, como el Estado y sus alianzas empresariales proteccionistas. Su preocupación por principios universales, como el de la esclavitud, el triunfo completo de la justicia y la eliminación de la injusticia, lo llevó a una aplicación coherente y valiente de los principios libertarios, aun donde no era socialmente aceptado plantear la cuestión. A ver, ya seguimos. En concordancia con Spooner, Anthony de Hassay concluye que las constituciones no colaboran en frenar el avance del Estado, como generalmente se dice, sobre los derechos individuales. Es más, las constituciones más recientes animan ese accionar. Su crítica a la teoría del pacto social no deja de ser incisiva. Lo considera basado en la lógica inherente de la vida en sociedad que lleva a los individuos a aceptar la presencia del Estado sin cuestionamiento, pero además que adolece de contradicciones internas insuperables. Según Albert Asplugas, en su defensa del Estado democrático, algunos van más allá de considerarlo un mal necesario, al pretender que gobierna legítimamente sobre la base de un contrato social que nos compele a todos, o una cesión de derechos por parte de sus súbditos. Se atribuye a la Constitución el rango de contrato entre los ciudadanos y el Estado. Sin duda, algunos liberales minatistas sienten afán por justificar éticamente el Estado democrático a partir de los derechos de los individuos. Pero la entelequia contractual solo contribuye a restar seriedad a su tesis. Por último, y recurriendo nuevamente a Splugas, es conveniente preguntarnos, ¿el Estado democrático tiene derecho a gobernarnos? El Estado no puede tener ni poseer ningún derecho que, antes de su existencia, no poseyeran los individuos. Solo puede derivar su legitimidad de sus súbditos, que de algún modo tendrán que haberle delegado voluntariamente el derecho a que les gobierne. El problema es que esta delegación de derechos no se ha producido jamás y de hecho nunca podrá tener lugar. Por eso, la tesis de Spooner es acertada e irrefutable. El Estado que nos rige lo hace sin autoridad, sin legitimidad. No se asienta sobre el consentimiento de los gobernados. No le debemos obediencia porque se arrogue un derecho incierto e infundado a gobernarnos. Gracias y quedo a la espera de preguntas para poder evacuar cualquier duda o cuestión. Muchas gracias, Enrique. Si alguien quiere levantar la mano tanto para preguntas que puedas o escribirlas en el chat tanto para Sergio como para Enrique, son bienvenidas. Benjamín Caudana dice, lo que más me llamó la atención fue el comentario de la propiedad intelectual. ¿Es igual de inmoral piratear una película que hurtar, por ejemplo, un teléfono? O sea, es lo mismo violar la propiedad intelectual, ya sea descargando una película a través de internet de forma ilícita, ¿es igual de grave que robar un teléfono? No sé si alguno se ofrece a responder, no sé. Sí, en ese concepto tenés que pensar en función de tu propiedad intelectual, cómo la obtuviste, ¿sí? También el tema de la propiedad intelectual hoy por hoy es tan grave como si robaras un celular.
tiene leyes que lo castigan severamente. Ahora bien, en el tema de la propiedad intelectual hay una discusión muy seria, e inclusive los liberales dicen que debería ser libre. Hoy por hoy hay dos plataformas que son plataformas operativas para sistemas operativos para PC, para notebook, para este tipo de dispositivos. Una es Microsoft, la otra es Linux. Microsoft es paga. Cuando vos compras una computadora, lo tenés que pagar al sistema operativo, que está dentro del precio de la computadora. Linux es totalmente gratuita y de código abierto para que todos colaboren en mejorar el sistema operativo. De ahí está planteada la discusión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿El conocimiento es propiedad de alguien? ¿Fue esa persona la creadora de todo el conocimiento para generar esa propiedad intelectual? ¿O él también tendría que pagarle derechos a todos los libros que leyó, a todos los autores que miró, a todos los que desarrollaran tecnología antes que él, o música o lo que sea antes que él, y que le dieron cierta capacidad de conocimiento para hacer esa propiedad intelectual? Ahí tendríamos que, el tema de la propiedad intelectual es un tema muy controvertido y que tendríamos que mirar, porque también todos los días violamos propiedad intelectual, todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, una receta de cocina. Voy a cocinar un guiso. Si el guiso está registrado, hay un caso muy concreto en eso. El volcán de chocolate está registrado. ¿Y quién en su vida no ha cocinado, alguien que sepa cocinar, ¿no?, un volcán de chocolate? ¿Pagaste la propiedad intelectual? ¿Quién estudió las características del chocolate y de la masa que se utiliza para un volcán? El que registró la propiedad intelectual, ¿le pagó propiedad intelectual a los anteriores que desarrollaron eso? Por eso es muy controvertido el ejemplo, y que, habría que ver. También es controvertido que la propiedad intelectual esté protegida por el Estado, pero a la vez condicionada por el Estado con leyes, cuando debería ser libre la decisión de quién ha creado esa propiedad intelectual, ese hecho intelectual, de decidir si lo deja libre o no. Quien creó Linux lo dejó libre y dijo, bueno, voy a colaborar de esta manera a que la humanidad progrese. Y como una opción de rebeldía contra el único sistema operativo que había en ese momento, que es Microsoft, con su famoso Windows en todas sus versiones, que después del 95 fueron todas una porquería, no sirven para nada. Entonces, son dos posiciones atendibles las dos, porque también hay que tener un reconocimiento sobre el tiempo y esfuerzo que le haya llevado a desarrollar eso a alguna persona. El gran problema de la propiedad intelectual se da en los productos medicinales, porque para conseguir productos medicinales hay que hacer unas inversiones muy severas. Hablamos de millones y millones de dólares para las pruebas, de todos los productos que van saliendo. 1 de cada 100 sale al mercado y todo lo demás se pierde. Pero en realidad esta pandemia nos ha demostrado que cuando hay una oportunidad de negocio y hay un miedo a cierta inseguridad para la salud humana, ¿cómo se consiguen tratamientos? Porque para mí no son vacunas, son tratamientos en menos de un año. ¿Por qué a los otros tratamientos similares se le piden procesos que llevan aproximadamente 11 o 12 años? Entonces, ¿cuál es el costo que tienen que asumir y gastar? Que ahí está la mayoría de los millones, los laboratorios, para justificar la burocracia estatal que le cubre el traste por si algún medicamento sale mal.
Es una pregunta muy buena, pero tiene su grado de complejidad, y que es cada uno, qué es lo que es muy personal, y depende de cada uno cuánto es lo que quiere ceder de lo que su intelectualidad da. Muchas gracias, Enrique. No sé si a alguien más le gustaría hacer un... Tengo una pregunta acá, hoy la vi, quisiera contestarla porque es una cuestión de interpretación. ¿Podrá ser? Sí, sí, puede ser rápido, así nos da tiempo. Y acá tengo. Amir García Villalpando hizo una pregunta muy interesante y que también se ve en el libro de Molinari, una situación similar a la que plantea Spooner en el libro de la provisión de seguridad. Dice, sería bueno no ocultar, primero Amir, te digo, no estamos ocultando nada, tenemos un orden para dar a conocer lo que es Spooner y demás, y cualquier otro homenajeado. Acá no se oculta nada. Sería bueno no ocultar y tener en cuenta que Spooner perteneció a la primera internacional socialista. El historiador del anarquismo George Woodcock reporta que tanto Lysander Spooner como William D. Greene fueron miembros de la primera internacional. Expliquen esto. Bueno, hay un concepto, si bien la primera internacional socialista fue organizada por Marx, hay un concepto que tenemos que plantear y ser muy claro. El anarquismo, Spooner era un anarquista, Benjamin Tucker era anarquista, son anarco-individualistas, Greene era anarquista individualista, Albert Libertad anarquista individualista, estos dos últimos europeos, los dos primeros, Skinner europeo también, los dos primeros norteamericanos, muy distintos. El anarquismo tiene dos corrientes, una el anarquismo socialista, o de socialismo, y el otro el anarco-individualismo, ¿sí? Cuando analizamos una posición política o ideológica tenemos que plantearnos dos cosas. ¿Por qué hacen eso? Dos preguntitas. ¿Por qué soy esto o hago esto? ¿Y cómo lo hago? ¿Sí? La palabra socialismo, previa a Marx, a sus primeros libros, se utilizaban como sinónimo de gobierno del pueblo. Y el gobierno del pueblo contra el gobierno del rey, o el gobierno personal contra los absolutismos, lo utiliza Molinari en su obra, lo utilizaba Bastiat también. Quiere decir, no socialista en el concepto de Marx, sino era el gobierno del pueblo o socialismo. Cuando se utilizaba eso, era lo que equivaldría hoy a un gobierno democrático socialdemócrata. ¿Sí? No existía el concepto de Marx, de los obreros, de la masa, sí, la masa, consideraban al pueblo como una masa contra el individuo gobernante en forma absolutista. ¿Sí? La primera internacional socialista, partamos de las dos preguntas. Si vos le preguntás a un anarquista individualista y le preguntás a un anarquista socialista o anarquista europeo, que era lo que teníamos, ¿por qué haces esto? Ambos te van a contestar exactamente lo mismo. Porque quiero mejorar la situación de la gente, porque quiero mejorar la situación de la sociedad. ¿Contra qué? Contra un gobierno, contra un sistema que nos impone condiciones totalmente injustas, porque no lo reconocemos. Bueno, muchas gracias. Les agradezco a los dos por tomarse la molestia y preparar el ensayo. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempo y el uso del Zoom, hay que cerrar. Cualquier cosa, creo que
pueden preguntarle a Enrique en los grupos de WhatsApp o al privado, creo que él va a estar encantado de contestar. Y cerrar el evento recordándoles que están invitados al próximo homenaje, donde se tratará a Thomas Paine por esta misma plataforma el próximo sábado 23 a las 18 horas. Muchas gracias.